Comparto pantalla. Esta es la clase número 19, hoy es 2 de marzo, así que me imagino que si tienen hermanitos, hijos, sobrinos, hermanos, hermanas, sí, han empezado hoy las clases en el sistema de educación de la provincia, en realidad a nivel nacional. Así que bueno, arrancamos con todo. La facultad siempre empieza un poquito más tarde las clases, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en la clase pasada, que es sistema de ecuaciones, funciones en general, la definición, y hay unos conceptos que son muy importantes, función lineal. Vamos a hacer un repasito de eso rápido, y vamos a ver hoy función cuadrática. Bueno, ¿qué es lo que hemos trabajado? En la clase anterior vimos que una ecuación de primer grado era una ecuación en función de dos variables, de y y de x. En este caso, fíjense que está de forma explícita, porque y está en el primer miembro y después hay una expresión que relaciona x con un número. Y este x tiene un coeficiente. Por ejemplo, una ecuación de primer grado es y igual a 2x más 3. Es una ecuación de primer grado en función, fíjense, de dos variables. X, que es la variable independiente, e y, que es la variable dependiente. Hemos visto también que si igualábamos a 0 esta ecuación, obteníamos una ecuación lineal de esta forma. AX más BY más C igual a 0, donde A es distinto de 0 y A, B, C son números reales, son escalares o números reales. Bien, B podía ser 0, B, sí, C podía ser 0, pero en este caso A nunca puede ser 0, para que sea una ecuación de primer grado en función de dos variables, de x y de y. Cuando las rectas eran paralelas, si yo tengo una recta, por ejemplo, y es igual a 2x más 3, y después esta otra recta, y es igual a 2x menos 5, son dos rectas paralelas porque tenían la misma pendiente de la recta, ¿sí? Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. ¿Y cuándo eran rectas perpendiculares? Cuando eran rectas que tenían pendientes recíprocas y opuestas. Por ejemplo, voy a poner acá, estas son rectas paralelas. Y rectas perpendiculares son, por ejemplo, un medio de x menos 5, y la otra sería menos 2x más 3. Fíjense que las pendientes, una respecto a la otra, son recíprocas y opuestas, o sea, de signos opuestos. En este caso he dado ejemplos de dos rectas que son perpendiculares u ortogonales, que lo van a encontrar en algunos autores. Cuando hablamos de un sistema de ecuaciones lineales, nosotros hemos visto solamente 2 por 2, y ustedes lo han visto en el secundario, ¿sí? Se dan dos ecuaciones lineales simultáneas. Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Son dos ecuaciones simultáneas. Resolver un sistema de ecuaciones significa encontrar los valores de x y de y que puedan verificar simultáneamente a las dos ecuaciones. Eso era un sistema, hemos visto, hemos resuelto. Las soluciones que me podían dar es, fíjense que cada una de estas ecuaciones representa geométricamente una recta en el plano. Vamos a poner la primera ecuación, una recta cualquiera, la segunda ecuación, otra recta. Entonces, geométricamente, encontrar la solución es encontrar el único valor de x y de y, que sería un par ordenado x, y, que verifica las dos ecuaciones simultáneamente. Geométricamente sería el punto de intersección entre esas dos rectas. O sea que existe un único punto común entre las dos rectas. A esto le llamamos sistema compatible determinado. Ya lo habíamos visto en la clasificación. Cuando tenemos una recta, ¿sí? Esta recta, y otra que es coincidente con esta, significa que existen infinitos puntos en común entre estas rectas. O sea que existen infinitos pares ordenados que verifican estas dos ecuaciones de forma simultánea. En este caso decimos que el sistema es compatible, indeterminado, porque tiene infinitas soluciones. Y tenemos el caso que las rectas, fíjense, son paralelas, que no se cortan en ningún momento. Entonces, en este caso decimos que el sistema va a ser incompatible, no tiene solución.
sistema incompatible. ¿Sí? Eso lo vimos también, cómo se clasificaban los sistemas de ecuaciones lineales de acuerdo, ¿sí?, a sus diferentes soluciones. Entonces, estos tres tipos de soluciones hemos trabajado y hemos visto. Hicimos, ¿sí?, de acuerdo a los métodos que ustedes han trabajado en el secundario, el método de igualación, que consistía en despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones y después igualar. Después vimos el método de sustitución, que era despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y el valor ese sustituirlo en la otra ecuación. Y el método de reducción, que resultó que les ha parecido hasta más fácil que los otros dos, ¿sí?, para poder, que consistía en sumar o restar término a término de las ecuaciones con la finalidad de eliminar alguna de las variables, ¿sí? Y por ahí era necesario multiplicar, ¿sí?, por algún escalar no nulo alguna de las ecuaciones, de tal manera de obtener una ecuación equivalente. Por ejemplo, 2x menos y igual a 3, y después menos 2x más 3y igual a 5. Si yo fíjese que acá no hace falta, porque si yo sumo las dos ecuaciones término a término, ¿sí?, voy a obtener que una de las variables se va a eliminar. 2x menos 2x es 0x, y menos y más 3y me quedaría 2y. Igual a 3 más 5 es 8. ¿Sí? O sea que me queda reducido este sistema a una ecuación en función de una única variable. Este término desaparece y me queda 2y es igual a 8. Entonces, y es igual, si yo divido ambos miembros de la igualdad en 2, me va a quedar que y es igual a 4. Si yo sustituyo este valor o en la primera o en la segunda ecuación, voy a obtener el valor de x. Entonces, 2x menos el valor de y, que es 4, igual a 3. Voy a encontrar entonces el valor de x. ¿Sí? 4 más 3 es 7. Y x es igual a 7 medios. O sea que encontré un único par ordenado, que es el punto, geométricamente el punto de intersección entre las dos rectas. Entre esta primera recta y esta segunda recta. Entonces, ese punto, ese par ordenado, el valor de la abscisa de la primera componente es x. El valor de x, que es 7 medios. Y el valor de la segunda componente, que es el valor de la ordenada del punto, es 4. 7 medios. 4. Ese par ordenado es el punto de intersección entre estas dos rectas, que puse así un ejemplo al azar. Entonces, o el conjunto solución, también puedo escribir, está formado por un único par ordenado, 7 medios 4, que verifica simultáneamente a las dos ecuaciones. ¿Sí? Esa es la única solución de este sistema, o sea que el sistema es compatible determinado con una única solución. Hablamos de una única solución porque es un único valor de x y un único valor de y. ¿Mm? Bueno, hemos visto, acá les estoy mostrando porque el método de reducción parece muy, muy complicado, pero creo que es hasta más sencillo que los otros dos. Lo doy como repaso. Bien, ¿qué más hemos trabajado? Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios que nos quedó pendiente para poder continuar con el tema de funciones, repasando funciones. Me dice que en un Profe, corral... disculpe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, dígame. Le hago una pregunta. ¿El Sí. método de reducción se lo puede usar en cualquier ecuación o...? Exactamente. Cualquier sistema de Ah, ecuaciones bien. lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Cualquier Bien, método bien, es muchas válido. gracias. No, por nada. Bueno, vamos a hacer este ejercicio y la propuesta, si quieren hacer, yo ya lo había hecho, este ejercicio, pero que lo resolvamos con cualquiera de los métodos que ustedes elijan, de igualación, de sustitución, por reducción. Falta un método que no les han enseñado, que no está propuesto acá en el apunte, que es por determinantes. Está en el programa del secundario, pero no importa porque eso lo van a ver en primer año ya de la facultad en la materia álgebra. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer este ejercicio que es el número 13, que me dice, en un corral hay un cierto número de conejos y patos. ¿Sí? Dice, en total hay 194 patas, ¿sí? Y hay 61 animales.
¿cuántos conejos y patos hay? O sea que en un corral están encerrados los animales. Me voy imaginando cómo va a ser el ejercicio, la resolución. Hay conejos, no me salió bien, hay, no, no, hay un conejo y hay también patos, ¿sí? O sea, ¿sí? Parece un diablo de carnaval ese. Sí, eso, exactamente. Hay patos, ¿sí? Entonces, pero me dice que en ese corral no sé cuántos conejos hay, tampoco sé cuántos patos. No sé cuántos conejos, ni tampoco sé cuántos patos. Es lo que me está preguntando. ¿Cuántos conejos y patos hay en el corral? Lo que sí sé, ¿sí? Que en total, entre los dos, hay 61 animales. ¿Sí? Y además sé que hay en total 194 patas. Y hay en total 194 patas. Pata no se refiere a la... Yo lo interpreté como las patas, capaz que se refería al femenino de pato. No, yo lo interpreté que las patas son las 4 del conejo y las 2 del pato. ¿Sí? A eso lo interpreté así. Bueno, entonces, ¿cómo lo plantearíamos a este problema? Podemos poner que los conejos son X, los Ajá, patos eso es Y, muy los patos importante. Y. Muy, muy importante. Generalmente, a veces no, pero generalmente en las aplicaciones, ¿sí? En la pregunta aparece qué es lo que yo tengo que encontrar. O sea, nosotros podemos decir que X es la cantidad de conejos e Y es la cantidad de patos, ¿sí? Vamos a definir como variables, a esas las tengo que expresar siempre, o podría haber sido la letra A minúscula y la letra B minúscula, las dos variables, pero siempre generalmente se usa la X y la Y. Bien, entonces, o también podría haber sido X1 y X2, ¿sí? Pero eso es más complicado cuando estoy usando subíndices. Entonces, vamos a definir que las variables X representan la cantidad de conejos y la variable Y la cantidad de patos. Y entonces, ¿cómo sería? De acuerdo a estas expresiones que me dice, que hay un total de 194 patas y 61 conejos. Son datos del problema. ¿Cómo lo aplicaría acá en este? Creo que X más Y igual a 61. Perfecto. La cantidad de conejos más la cantidad de patos es igual a 61 animales. Y esta otra de 194 patas, perdón. X más Y 194. A ver, yo lo voy a No. escribir. X más Y igual a 100. Yo lo voy a escribir porque está bien que empecemos a probar. X más Y es igual a 194. O sea que estoy diciendo también que la cantidad de conejos más la cantidad de patos es igual a 194 o no. No, no es Ahí No. así. pondría 2X más. Hablando de las patas. Ajá. No, Ahí sería dice. 4X. Ajá, bien. más Yo sé que el conejo 2Y. tiene 4 patas, ¿sí? Porque esto representa la cantidad de patas. Y esta es la cantidad total de animales. Entonces, podría decir que 4X, o sea, 4 patas por la cantidad de conejos me da la cantidad total de patas de los conejos. ¿Más cuánto? Por Y. 2Y. Más 2Y, exactamente. En esta expresión, en esta segunda ecuación, nosotros estamos expresando, ¿sí? Que las 4 patas por la cantidad de conejos más las 2 patas por la cantidad de patos me va a dar el total de patas que hay dentro del corral, ¿sí? Entonces encontré un sistema de ecuaciones lineales, fíjense, que lo puedo resolver por cualquier método, pero alguna propuesta que ustedes quieran hacer de resolución o no, porque a mí me está pidiendo, tengo que encontrar X y tengo que encontrar Y. O sea, tengo que encontrar los valores que puedan satisfacer o verificar simultáneamente en las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué propuesta de resolución tiene? ¿O qué metodología, perdón? Reducción. ¿Quieren hacer reducción? Si hacemos reducción se va a hacer un número muy grande. Ajá, 61 bueno, por 2. Multiplica 4 por X. hagamos por reducción. Esa es la propuesta. Vamos a hacer por reducción.
El de reducción consiste en sumar término a término las dos ecuaciones o restar término a término, con el objetivo de eliminar alguna de las variables. ¿Por cuánto tendría que multiplicar? Fíjense que la primera ecuación tiene acá coeficientes 1, pero yo podría multiplicar por 4 la primera ecuación y transformar esto en un 4, o podría multiplicar por 2 y transformar acá un 2, obviamente acá un 2 y este por 2, para que yo reste término a término y se anule i en este caso. ¿Qué quieren hacer? ¿Multiplicar por 4 o por 2? Por 2 es Por mejor. 2. Por 2. Entonces, multiplicamos por 2. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ahora voy a restar. Fíjense que para que se anulen, tiene que ser una operación que cambie de signo. ¿Sí? 2x menos 4x, ¿cuánto me queda? Menos 2x. 2x menos 4x. ¿Estamos ahí? ¿Lo que dice? Sí, profe. Bueno, 2i menos 2i. ¿Cuánto me queda de i? 0i. 0i, exactamente. Entonces me queda 0i. Y acá sería 61 por 2, que sería 122, si no me equivoco, menos 94. Me queda menos 72. 194. Me queda 72. ¿Me queda con qué signo? Negativo. Negativo, porque es 122 restado a 194, o sea que me queda menos 72. Entonces tengo, fíjense, una ecuación en función de una única variable que es x. Lo voy a poner acá. Entonces, ¿cuánto vale x? Si yo divido a ambos miembros en 2, en menos 2 me quedaría, ¿cuánto? 36. 36. O sea, este 2 pasa dividiendo, se lleva el signo, o sea que me queda 36 positivo. ¿Y hubiese sido coherente si hubiese salido menos 36 o no? No, porque tiene No, que ser positivo. exactamente. Tiene que ser un número mayor o igual a 0. Bien, y este valor x igual a 36 lo puedo sustituir en la primera o en la segunda ecuación en la que era original, o sea que x más y igual a 61 es lo mismo que la sustituya en la primera o en la segunda, o sea que me queda que x es igual a 36 más y, que quiero averiguar ahora, igual a 61. Y me queda entonces que y es igual a 61 menos 36. ¿Cuánto es el valor de y? 25. Exactamente. Espérame que pongo un poquito más chico. Ahí está. O sea que encontré el valor de x e y. ¿Pero resolví el problema? No, no resolví porque lo tengo que responder siempre. Respuesta, 2 puntos. La cantidad de conejos. ¿Cuál es la cantidad de conejos? 36. Ajá, porque se tienen que fijar cómo es, por eso es muy importante cómo defino cada una de las variables. La cantidad de conejos es x. Entonces la cantidad de conejos es 36 y de patos 25. O sea, en el corral hay 36 conejos y 25 patos. Lo tengo que escribir, ahora vamos a poner acá. En el corral, porque es lo que me pregunta. Hay, se va el lapicito de acá. Hay 36 conejos y 25 patos. Y así está resuelto entonces el ejercicio. Fíjense que el gráfico, aunque parezca tonto, el gráfico, la representación gráfica, me ayuda a poder comprender qué es lo que me está pidiendo el problema. El segundo paso es definir cuáles son las variables que yo voy a designar de lo que me está preguntando la aplicación y definir ecuaciones que sean coherentes, obviamente, que cuando yo las calcule, no puede ser que sea un valor acá, x es igual a menos 36, porque no es un valor válido, no puede haber menos 36 conejos, siempre tienen que ser x e y valores mayores o iguales a 0. ¿Sí? O sea que tiene que ser siempre coherente. Una cosa es resolver
al sistema aislado matemáticamente. Otra cosa es la aplicación. Y seguramente les van a tomar una aplicación que tengan que resolver. ¿Sí? Un sistema de ecuaciones, no sé, depende. No tengo idea qué es lo que les van a tomar puntualmente. Bueno, Profe, sí, dígame. ¿usted va a dar un modelo de evaluación? Sí, vamos a hacer ejercicio. El viernes vamos a hacer. Bueno, fíjense que acá voy a volver a escribir las ecuaciones. A ver si me ayudan ustedes. Tengo x más y igual a 61 y después 4x más 2y igual a 194. La voy a escribir acá. X más y igual a 61 y 4x más 2y igual a 194. Estas eran las dos ecuaciones. Yo acá, fíjense, que las grafiqué, ¿sí? Utilicé GeoGebra, la voy a hacer un poquito más grande. GeoGebra para poder graficar. Pero cuando estoy trabajando con aplicaciones, esta parte, aclaro esto, no debe ir. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque no puede dar negativo resultado. Exactamente. No tomo valores negativos para X ni para Y. O sea, acá están los valores negativos de X y para acá están los valores negativos de Y. O sea que tampoco puede ir esta parte. ¿Sí? Las dos rectas que son válidas en una representación geométrica de estas dos ecuaciones son estas que se ocupan el primer cuadrante. ¿Sí? Y este es el punto A de intersección, donde X vale 36, que acá lo hice lo achiqué un poco, fíjense que las unidades acá son muy pequeñitas, ¿sí? Y este es el número, es 36 y 25. De X 26 y de Y 25. 36 y 25, ¿así era? 36 y 25, sí. Y ahí se ve claramente cómo sería en la aplicación la representación geométrica de esa aplicación. Esto es importante que tengan en claro, que no puede tomar X valores negativos, porque no existen menos 5 conejos, menos 20 patos, por ejemplo. No existen números negativos ni de X ni de Y. ¿Mm? Bueno, eso era para que tengan una idea cuando trabajamos aplicación. Bueno, acá estaba hecho. Lo vamos a plantear a este. Este no lo hice, vamos a ver qué sale. Una placa radiográfica rectangular tiene un perímetro, ¿sí?, de 156 centímetros. O sea que el perímetro, vamos a escribir acá, 156 centímetros. Y su largo es 6 centímetros. O sea, este largo, este lado, 6 centímetros. O sea que ya sé que este otro lado también mide igual. Ah, perdón, 6 centímetros más que su ancho. Vamos a poner así. Vamos a poner así. El largo es él. Y el ancho es este, que es igual que este. Entonces sabemos que 2 veces el perímetro, que mide 256, es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Pero aparte me dice que el largo es, acá uno se confunde porque está esta mayúscula, entonces el largo es 6 veces más que el ancho. 6 centímetros más, perdón. 6 centímetros más que el ancho. ¿Sí? ¿Cuáles son las dimensiones de la placa? ¿Se entiende cómo es lo que me está diciendo? Una placa radiográfica rectangular tiene un perímetro, que es la suma de todos los lados, igual a 156 centímetros. Y su largo, que es esta longitud, esta que está acá, es 6 centímetros más que el ancho. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya están las dos ecuaciones ahí, profe. Exactamente, tengo dos ecuaciones. La primera, fíjense que la voy a poner así. Es lo mismo, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, el ancho, que es A, más el ancho es 2 anchos, 2 veces el ancho. Y el largo, que es L, más este otro largo es 2 veces el largo. Y la otra ecuación, ¿cómo sería?
Esta sería la primera ecuación que indica el perímetro. Y la otra ecuación sería esta que yo he planteado, que el largo, ¿sí? La puedo incluso despejar, digo, menos A más L es igual a 6. Fíjense que es lo mismo que decir que el largo es igual a 6 más el ancho. ¿Se entiende de dónde saqué esta ecuación? Sí, profe. Bien, o sea que dejé el 6 en el segundo miembro y puse todos los términos en función de la variable A y en función de la variable L. La variable A es el ancho y la variable L es el largo. Entonces tengo que escribir acá. A representa el ancho de la placa y L representa el largo de la placa. Fíjense que acá no aparecen las variables X e Y. Yo le puse ese nombre, pero le podría haber puesto la variable X y la variable Y. Sí, podría haber dicho, bueno, X es el ancho y el largo es Y. Pero bueno, yo he decidido ponerle este nombre. ¿Cómo voy a hacer para resolver entonces estas dos ecuaciones? Puede usar cualquier método. ¿Qué método puedo usar? Fíjense que acá vamos a usar otro método. Si yo en la segunda ecuación, acá lo vamos a resolver, despejo L. Digo que L es igual a 6 más A. Y sustituyo ese valor acá, me va a quedar 2 por A más 2 por L, que el valor de L es 6 más A. Y esto es igual a 156. Puedo aplicar cualquier método, es válido, ¿no? Acá estoy usando sustitución. Método de sustitución. O sea, consiste en despejar una variable de una de las ecuaciones y sustituir esa variable en la otra ecuación. Y bueno, acá resuelvo, me queda una ecuación en función de una única variable que es A. Acá aplico la distributiva, digo más 12, más 2A, igual a 156. Y estos son términos semejantes, 2A más 2A sería 4A, es igual a 156, y este que está en el primer miembro pasa restando, o resto en los dos miembros, es lo mismo. No es lo mismo, pero yo les digo así, para que se acuerden. Entonces, ¿cuánto sería 156 menos 12? 144. 144. ¿Sí? ¿Y cuánto vale A entonces si divido ambos miembros en 4? 36. 36. O sea que estoy segura que el ancho de esta placa mide 36 centímetros. ¿Y el largo entonces? 42. Entonces el largo es igual a 6 más 36, 42. O sea que la respuesta sería, la placa radiográfica mide 36 centímetros de ancho y 42 centímetros de largo. Y ahí tengo resuelto entonces esta aplicación, ¿sí? Que ustedes cuando no veían sistema de ecuaciones, lo que hacía era directamente sustituir el valor del largo acá en esta primera ecuación. Pero en realidad es un sistema de ecuaciones. Cuando ustedes han hecho en algún momento problemas, Juan tiene el doble de edad del hermano y del padre y no sé qué cosa, bueno, lo que van haciendo en realidad es sustituir el valor de las variables. Por eso les he querido resolver con este método, porque ustedes sin darse cuenta que estaban trabajando con un sistema de ecuaciones, iban sustituyendo los valores de las variables. ¿Mm? Me imagino que han hecho ese tipo de problemas. Juan tiene no sé cuántos años, el doble de la edad del hermano, del padre, del tío, no sé qué cosa. ¿Cuántos años tiene Juan y el padre y el hermano? ¿Han hecho alguna vez ese tipo de problemitas? Generalmente, sí, de las edades le dan casi siempre. Bueno, o sea que en estos dos ejercicios hemos visto aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. Bien. Bueno, vamos a ver qué eran funciones. Una función es una relación. Eso tienen que tener en claro. Una función es una relación entre dos conjuntos donde para cada valor del conjunto de partida, que sería este que está acá, existe un y solo un elemento del conjunto de llegada. Fíjense que en esta relación, ¿sí?
para, no sé, acá no hay 1, 2, 3, 4, vamos para acá, 5, 6 y 7. Para 1 existe una única correspondencia desde el conjunto de partida al conjunto de llegada. Para 2 también, un único valor que es 6. Para el 3 también. Para el 4 también. Entonces, esa es la definición de función. Una función es una relación entre dos conjuntos donde para cada elemento del conjunto de partida o del primer conjunto hay una correspondencia de un único valor del conjunto de llegada, del segundo conjunto. ¿Sí? Bien, habíamos visto que las representaciones de los conjuntos podía ser esta, que se llamaba diagrama de Venn. Así es el nombre, Venn con 2N. Podía representar por medio de una tabla, ¿sí? Podía representar como pares, un conjunto de pares ordenados. Y podía representar con gráfica. Las funciones con variables reales, ¿sí? Podía representarla en un sistema cartesiano del plano. X de las abscisas e Y de las ordenadas. Esas eran todas las representaciones de una función. No sé, puedo tener acá una función de cualquier forma. ¿Cuál era el dominio de las funciones? El dominio de las funciones son todos los elementos, que están en el conjunto de partida. Entonces, en este caso, el dominio de esta función va a estar formado por estos elementos. El 1, el 3, el 1, el 2, el 3 y el 4. 1, 2, 3, 4. Fíjense que es un conjunto finito el dominio. Finito porque yo puedo contar la cantidad de elementos. ¿Sí? En este caso, el rango de esta función son los elementos del conjunto de llegada. Rango o imagen también le llaman. Nosotros vamos a usar la palabra rango. Entonces, ¿cuáles serían los elementos del conjunto de llegada? Estos tres. ¿Está claro entonces cuál es el dominio y cuál es el rango de una función? Acá dice, el dominio es el conjunto de los valores de X que toma la variable independiente para los cuales está definida la función. Lo denotamos como DOM de F, lo que puse acá, ¿sí? Y el rango es el conjunto de las imágenes F de X, o sea, todos los valores de Y, de los elementos X pertenecientes al dominio de la función. ¿Sí? Y lo llamamos RGOF, que es el rango de la función. Vamos a ver puntualmente. Habíamos considerado también el criterio de la recta vertical para poder determinar si la gráfica representa o no una función. Si yo trazaba una recta, por ejemplo acá, a lo largo del todo el dominio, siempre tenía que cortar en un único punto esa recta con la gráfica de la función. Fíjense que yo tracé acá en rojo, esa recta corta en ese punto a la gráfica que está en azul. Esta recta corta en un único punto. O sea, cuando yo trazo una recta vertical, para que represente una función esa gráfica, esa recta con la gráfica tiene que cortar en un único punto. Si observo por ejemplo, una circunferencia, una elipse, por ejemplo, o una parábola que está así, que tiene un eje de simetría horizontal, nosotros trazamos rectas, fíjense, y esas rectas van a cortar a la gráfica de la función en más de un punto. Entonces, en este caso decimos que no es una función, es una relación nada más. No es función, es una relación, porque para este valor de X existen o están definidos dos valores de Y, y 1 y 2. Por eso decimos que no es una función, solamente es una relación. En este caso podemos ver que cualquier recta vertical que yo trace siempre va a cortar a la gráfica que está en azul en un solo punto. Entonces, en este caso, sí es una función. Habíamos visto ese criterio. Después habíamos visto las intersecciones con los ejes coordenados. Si yo observo esta gráfica, ¿sí? La gráfica de la función intersecta con los ejes coordenados, con el eje de las abscisas, así se escribe, en este punto. Le voy a llamar el punto, ya vamos a ver qué punto. Y con el eje de las ordenadas, que es el eje Y,
intersecta en este punto. Le vamos a llamar Q. Ahora, si yo tengo una función, por ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrado, no sé, ya vamos a ver, no, después vamos a poner ejemplos puntuales. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que este punto, ¿sí? Que va a tener coordenadas x, fíjense, 0 de y, el valor este es x, 0 de y, representa un 0 de la función. 0 de la función. ¿Sí? Ojo, porque no es lo mismo un punto que un 0 de la función. Este 0 va a representar la abscisa, o sea, la primera componente de ese punto. ¿Sí? El 0 de la función, entonces, representa la abscisa del punto donde la gráfica corta con el eje de las x. Y este punto, ¿sí? Se llama un f de 0. Es el valor de la función para x igual a 0. O sea que va a tener de coordenadas x igual a 0, y la ordenada, o sea, la abscisa es 0 y la ordenada es b. Voy a poner acá, no voy a poner x, le voy a poner a, para que tengan nombres distintos. O sea que a es un 0 de la función, y este punto, ¿sí? De coordenadas a 0, me está diciendo que el 0 de la función representa la abscisa, o sea, la primera componente de este punto donde la gráfica intersecta con el eje de las x. Y el f de 0 es la ordenada, o sea, la segunda componente de este punto donde la gráfica intersecta al eje de las y. Ya vamos a ver cómo se calculan cada uno de estos. Bueno, el f de 0 es claro. Tengo que sustituir en el valor de x por 0 para encontrar cuánto vale la función para x igual a 0. Y el 0 ya lo vamos a encontrar también. Tenemos que igualar a 0 la función y encontrar el valor de x. Pero hay una condición. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver, hemos visto, perdón, cuál era la clasificación de las funciones. Solamente vamos a trabajar nosotros las funciones, estas tres. Vamos a trabajar. Esta y bueno, de las racionales, las enteras, la lineal y la constante, lineal y cuadrática, y las fraccionarias. De las fraccionarias se llama racional, una racional particular, tiene otro nombre, pero nosotros la vemos como racional particular, y las irracionales no la vamos a trabajar, o sea, le hemos mostrado los ejercicios, pero no la vamos a trabajar. Las irracionales era cuando yo tenía alguna de las variables adentro de un radicando, o alguna de las variables estaba elevado a un exponente fraccionario irreducible. O sea que vamos a ver estas dos nada más. Vamos a ver la constante, la lineal y la cuadrática. ¿Sí? Y esta se llama fraccionaria, le vamos a ver una racional, que tiene un nombre racional. Ya la vamos a ver pasado mañana, creo que la vamos a ver. Que acá le llaman otra forma. Es como tiene un nombre. Homográfica. Yo la conocía como racional particular. Bueno, esas eran las clasificaciones. Bueno, estas las logarítmicas, las exponenciales, las trigonométricas, las van a ver más adelante cuando hagan las materias específicas de las matemáticas. Bueno, hemos visto la función lineal. La función lineal gráficamente representa una recta en el plano. Se expresaba de esta forma: f de x es igual a mx más b. Por ejemplo, la función 2x más 3 es una función lineal. Y escribir f de x es igual a y. O sea que es una recta en el plano y es igual a 2x más 3. Representa geométricamente una recta en el plano. El dominio y el rango de las funciones lineales son todo el conjunto de los números reales. Desde menos infinito hasta infinito hay un intervalo infinito. O también puedo escribirlo así. R. Todos los Profe, reales. Sí, dígame. aquí 3 vendría a ser lo que le dicen la pendiente. No, la pendiente es el coeficiente de x. Siempre. Ya vamos a verlo con ejercicio. La Gracias. pendiente es el coeficiente de x. Y este numerito que aparece acá, que es el 3, es la ordenada al origen. ¿Sí? Es el f de 0. En realidad ya vamos a ver lo que es el f de 0. Bueno, vemos acá que la intersección con el eje de x, con el eje de las abscisas
es para f de x igual a 0. Encontrar el valor de x, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Cuando la función vale 0. O sea, ¿cómo hago para encontrar la intersección con el eje x de acá? Lo que tengo que hacer es igualar a 0, 2x más 3 igual a 0, y después despejar x. Entonces dice que el 0 de la función en este caso sería menos 3 medios. ¿Sí? Es un 0 de la función. Es donde la gráfica de la función intersecta al eje de las x. O decir que el punto P de abscisa menos 3 medios y ordenada 0 es un punto de intersección donde la recta esta intersecta al eje de las x. ¿Sí? Y la intersección con el eje de las y siempre va a ser este término independiente, el valor de B. ¿Sí? Que es la ordenada al origen. Ya voy a borrar acá. Bien. Bueno, cuando una recta, una función lineal es creciente o decreciente, y bueno, dependía del valor de la pendiente de la recta. Si la pendiente, si el coeficiente de x es mayor o igual, mayor que 0, perdón, voy a tener una función creciente. Si la pendiente es menor que 0, o sea, por ejemplo, menos 2x, significa que la función va a ser decreciente en todo su dominio. ¿Mm? Eso habíamos visto en la clase pasada. Acá más el objetivo de lo que les puse acá era cómo se graficaba sin ninguna tabla. ¿Se acuerdan que ustedes podían trabajar con una tablita de valores, asignándole valores a X y calculando cuánto vale Y, y así encontrando 2 puntos, yo podía trazar una recta en el plano. Yo les enseñé de otra forma, que esto está planteado en el libro, en la parte teórica. Vamos a hacer el apartado A. Me pide que grafique, que dé el dominio y el rango. De las dos funciones, sabemos que el dominio de f, el dominio, son todos los reales. Y el rango también. El rango de las dos funciones van a ser también de f y de g, todos los reales. Me pide la intersección con los ejes, que ya lo vamos a calcular, y me pide la gráfica. Antes que nada vamos a graficar primero la función a. F de x es igual a menos 1/3 de x más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ubicar la ordenada al origen sobre el eje de las y. O sea que acá tengo 1, 2. Yo sé que la recta va a pasar por ese punto. Sería x vale 0 e y vale 2. El punto de coordenadas 0, 2. Pasa por acá la recta. Y después voy a tomar de esta siguiente manera que voy a explicar. La pendiente se calcula así. A partir de la ordenada, ¿sí? Voy a poner con otro color. Son el denominador 3 unidades, dice 3. O sea que 3 unidades me desplazo hacia la derecha de forma horizontal. Y a partir de ahí me dice menos 1, o sea que me desplazo una unidad. Si fuese más 1, o sea, si hubiese sido un número positivo, me tengo que desplazar hacia arriba. Pero en este caso, como es un número negativo, la pendiente, me tengo que desplazar una unidad, que es lo que me dice el numerador, hacia abajo. Entonces, encontré 2 puntos. Este punto y este otro, y ya estoy en condiciones de trazar esta recta. Obviamente yo no tengo reglita acá. Esa es la recta que me están pidiendo, además la intersección con los ejes. Ya lo vamos a hacer. Vamos a graficar la otra. En este caso, esta otra función que se llama g de x, ¿sí? ¿Tiene ordenada al origen o no tiene? ¿O cuánto vale la ordenada al origen? 0. 0. Fíjense que no aparece el término independiente, entonces vale 0. Significa que la recta va a pasar por el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos este punto, que es por donde va a pasar la recta. Ahora tenemos que construir esa pendiente para poder encontrar el otro punto. Me desplazo 2 unidades horizontalmente, y a partir de ahí el numerador dice 3, entonces 3 unidades de número positivo, me tengo que desplazar 3 unidades hacia arriba. O sea que tengo la ordenada al origen y este otro punto que lo construí con esta técnica de la pendiente. ¿Sí? Si hubiese hecho la tablita de valores, también hubiese salido exactamente la misma recta hubiese quedado definida. ¿Sí?
Profe, le Entonces, hago una consulta. sí, decime. ¿Y ahí cuándo X pasaría a ser negativo, digamos? Porque usted ahí ha desplazado 3 unidades hacia la derecha. ¿Cómo tendría que ser O para que sea, se yo desplace hacia la izquierda? te explico. Ahí en el libro está explicado de otra forma, que es correcta, obviamente, pero yo para no confundirme, siempre voy a tomar el numerador y me voy a desplazar hacia la derecha. ¿Sí? Siempre el numerador. Si dice 3, 3 unidades. Si dice 2, 2 unidades. Si dice 5, 5 unidades. Siempre a la derecha. Y después el numerador me va a indicar si me voy hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo. En este caso me tengo que ir hacia abajo, ¿sí? Porque el numerador, o sea, es menos un tercio. Y en este caso me tengo que ir hacia arriba, tantas unidades como me indica el numerador. ¿Qué es lo que dice? Yo les voy a mostrar qué es lo que dice en la página, a ver, página número 10. O sea que para que se desplace hacia la izquierda, el denominador tendría que ser negativo también, ¿verdad? No, no, no. Vos tenés un número positivo o negativo. Fíjate cómo está explicado en el... A ver, yo le voy a decir cómo está explicado acá. No sé si esto estaba explicado acá como graficar. Yo creo que sí estaba explicado, si lo había visto cómo graficar el método gráfico. Acá está en la página número 10. ¿Cómo hubiese sido? A ver, yo les voy a decir cómo dice el libro acá. Marcamos la ordenada al origen en el eje Y. Y luego la pendiente. ¿Sí? En este caso, sube lo que dice el numerador o baja, o sea, sube o si es positivo o bajo si es negativo. Y de ahí me voy a la derecha, que son las unidades que me dice el denominador. Yo lo voy a compartir a esto, que está en la página número 10. Este. ¿Cómo está explicado acá en el... Es lo mismo, ¿no? Aclaro. Acá lo que explica es lo siguiente. Me dice que la recta esta tiene de ecuación y es igual a 2/3 de x por x más 1. Entonces, ¿qué es lo que dice? Marcamos la ordenada al origen en el eje de la Y. ¿Qué sería? Marcar a partir de esto una unidad, que es lo que me está indicando la ordenada al origen. Una unidad. Y si la pendiente dice que es 2/3, me dice que tomo, ¿sí?, el numerador y me voy hacia arriba 2 unidades, que es porque es positivo. Y después el denominador me voy 3 unidades hacia la derecha. 2 unidades hacia arriba a partir de la ordenada al origen y 3 unidades hacia la derecha, ¿sí?, de acuerdo a lo que me indica el denominador. Fíjate que yo lo que hubiese explicado lo distinto, o sea, lo mismo, pero obtengo el mismo resultado. Yo digo, si la ecuación y es igual a 2/3 de x más 1, ¿qué es lo que hago? Que coincidimos. Me ubico, ¿sí?, en la ordenada al origen, que es este término independiente, lo tengo que ubicar sobre el eje de las y. A partir de ahí, hago 3 unidades a la derecha. 1, 2, 3 unidades. ¿Sí? Y de ahí subo, porque es positivo, 2 unidades hacia arriba. Y tengo este punto, o sea que tengo este y este. Se obtiene exactamente la misma, o sea, de la misma manera. Yo obtengo este triangulito y acá, como está explicado, que es lo mismo, obtiene este. Que no son triángulos, son formas de encontrar la pendiente. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que me preguntabas vos? ¿Cómo hago qué cosa? Esa es una recta ascendente, ¿verdad? Sí, sí, se llama una función creciente. Función La recta, creciente. Y la decreciente, ¿cómo se da cuenta usted que es y decreciente, esta, la digamos? que está en rojo, es porque tiene la pendiente negativa. Si la pendiente es mayor que 0, o sea, si es positiva la pendiente, que es el caso de g de x, decimos que la función crece. Y si la pendiente es negativa, que es este caso, que tengo una pendiente, fíjense acá, menos 1/3 es un número negativo, digo que la función decrece.
en todo su dominio. ¿Vamos? Sí, sí. Ahí la función del La denominador roja decrece. siempre va a ser hacia la derecha, ¿verdad? Claro, fíjate, la roja, todas las que tienen así, que son así, así no importa la pendiente, siempre son decrecientes. Y te vas a dar cuenta porque la pendiente es negativa. Y todas las que son así para arriba, no importa la pendiente, que sean para arriba, muy empinadas o no, ¿sí? Voy a decir que la función va a ser decreciente. ¿Estamos? Bien. Estamos. Bueno, vamos, entonces ya hemos asociado lo que era un sistema de ecuaciones lineales con la parte geométrica, que son las rectas, y ahí nos vamos enganchado el concepto de funciones, de la función lineal, ¿sí? La función lineal tenía entonces, acá ya les puse este ejemplo, esta forma. F de X es igual a MX más B, donde M es la pendiente de la recta y es muy importante. Si es positiva, va a ser rectas así, para arriba, ¿sí? Y si es negativa, van a ser rectas decrecientes. Van a ser va a ser una función decreciente y va a ser una recta que tenga esas pendientes para abajo. Bueno, y B es este B es la ordenada al origen, o es también el F de 0, es la ordenada del punto donde la función intersecta el eje de la sí. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio número 8 y vamos a hacer el apartado A, D, E. Los tres apartados. ¿Qué me dice el ejercicio 8? Determine la ecuación de la recta R tal que tiene pendiente menos 2 y pasa por el punto menos 1, 8. O sea que tengo, la función va a ser f de x en la forma mx más b. De esto yo puedo saber, me dice que tiene pendiente menos 2. ¿Cómo hago para averiguar entonces cuánto vale b? Y la pendiente siempre tiene como denominador 1, si no tiene nada escrito. No, pero acá me está dando el dato. Dice, tiene que tengo que encontrar la ecuación de la recta R, tal que tiene pendiente, acá lo voy a poner, pendiente menos 2. Esta recta representa la función lineal f de x, ¿sí? Que tiene una ecuación de la forma, voy a borrar y vuelvo a explicar. Cualquier recta va a tener esta forma. Y es igual a mx más b. ¿Estamos todos de acuerdo que así es la ecuación de la función lineal, de la función de la recta en el plano? Sí. Ahora, me dice que M tiene, menos 2. ajá, la pendiente, voy reemplazando, tiene valor menos 2. Y me ¿Y dice no puede además, despejar ahí B? voy a despejar b, fíjate que me va a quedar una ecuación en función de x y de y. Me falta el valor de b. Entonces, voy a hacer lo que me dice el compañero. B va a ser igual, Usar, profe, y menos el i del punto igual a la ajá, pendiente por el exactamente, otro. tal cual. Voy a utilizar el punto. Dice que el punto P de coordenadas menos 1, 8 pertenece a la recta R. Entonces voy a sustituir. La abscisa del punto en X y la ordenada del punto en Y. Esto es importante que tengan en claro qué es lo que estoy haciendo. Vuelvo a explicar. Voy a reemplazar siempre la abscisa del punto en X, ¿sí? Y la ordenada del punto en Y. Entonces me quedaría esta ecuación. Me queda y vale 8 es igual a menos 2, que es la pendiente que me da un dato, por X, que vale menos 1, más B. Entonces fíjense que acá estoy encontrando con esta ecuación en función de B, estoy encontrando el valor de la ordenada al origen. Voy a despejar. Digo que B es igual, 8 sería menos 2, porque este sería, no me voy a adelantar. Sería 8 es igual, menos 2 por menos 1 me queda 2, más B. Voy a despejar B entonces. Me queda que B es igual a 6. O sea que la ecuación que yo estoy buscando es esta. Y es igual a menos 2x, que es la pendiente,
me da como dato el problema, más b que vale 6. Y esta es la ecuación que me están pidiendo. O sea que siempre que me da como dato el problema un punto conocido que pertenece o a la recta, o a la parábola que ya vamos a ver, o a la hipérbola que ya vamos a ver, lo que tengo que es sustituir la primera componente de ese par ordenado en X, que es el valor de la abscisa, y la segunda componente en E, para encontrar el problema, lo que me están pidiendo, una ecuación generalmente. ¿Mm? ¿Está claro entonces cómo se resuelve este problema? Sí, profe. Sí, profe. De 10. Vamos a ver entonces el apartado 8D. Me pide que encuentre la ecuación de la recta, que la ordenada al origen es menos 3. O sea, tengo esta recta. M y es igual a mx más b. Acá me está diciendo que la ordenada al origen es menos 3. Esto lo voy a sustituir acá. Y me dice que esta recta es perpendicular, sonamos, a la recta que une estos dos puntos. O sea que este es más complicado la aplicación. Yo tengo que encontrar esta ecuación. Me faltaría encontrar la pendiente, ¿o no? Sí. De esta ecuación me falta encontrar la pendiente. ¿Cómo voy a hacer yo para sacar o para encontrar la pendiente? La pendiente va a ser igual a, al I2 menos el I1 sobre el X2 menos X1. Ajá. Fíjense que, esperen, me dice que la pendiente de esta recta 1 es perpendicular a la pendiente de esta recta. Es perpendicular a la recta que une estos dos puntos. Entonces yo lo primero que debo hacer es encontrar, ¿sí?, la recta que une los puntos menos 2 menos 1 y 2 tercios 0. Habíamos dicho que la pendiente de esa recta, ¿sí?, de la recta le vamos a llamar 2. Esa pendiente de esta otra recta va a ser igual. Se les había explicado yo cómo se hacía. Lo voy a poner acá. En forma genérica era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Era la tasa de cambio, se lo había visto alguna vez en física. Entonces, este sería I1 y este es I2. Este sería X1 y este es X2. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo acá para que se acuerden. Este X1 I1 y este X2 I2. Entonces la pendiente sería I2 que vale 0 menos I1 que vale menos 1. ¿Sí? Y en el denominador va X2 que es 2 tercios menos el valor de X1 que sería menos 2. ¿Y cuánto me da esto? Sería, en el numerador es 1 positivo, dividido en esto que está en el denominador. Lo vamos a hacer. ¿Cuánto sería el denominador? Sería 2 tercios más 2. ¿Cuánto sería entonces? 1 sobre, como un denominador 3, 2 más 6. O sea, 8 tercios. O sea que me quedaría 1 dividido en 8 tercios. Esto, vamos a poner acá para que no se olviden. 6, 7, 8 tercios. ¿Y cuánto sería? Exactamente. Este por este, numerador por denominador es 3. Y después, denominador por este numerador es 3 octavos. O sea que tengo que la pendiente... Exactamente. La pendiente de la otra recta no la necesito, ahora salvo que me la piden. Pero la pendiente es 8 tercios. Ya hemos dicho que una pendiente de una recta que sea perpendicular tiene que ser recíproca y opuesta. O sea que esta pendiente va a ser igual a menos este positivo, entonces esta va a ser negativo. Y el recíproco de 3 octavos, ¿cuánto es? 8 tercios. 8 tercios. ¿Sí?
O sea que una recta perpendicular a otra es opuesta. Si este es positivo, esta va a ser negativo. Y además recíproca. O sea que se intercambian numerador con denominador. En este caso me queda menos 8 tercios. Entonces ya estoy en condiciones de escribir que la recta que me están pidiendo es y es igual a menos 8 tercios de x menos 3. Y esa es la recta. A esta no me la piden, entonces no la escribo. Si la quieren escribir, la pueden escribir, pero no me la están pidiendo. ¿Mm? Vamos a ver el otro. Me pide que encuentre la recta R tal que pasa por el punto menos 2, 5 y es paralela a esta otra recta. O sea, que tengo una recta que quiero averiguar, mx más b, no conozco, pero sí sé que el punto menos 2, 5 pertenece a esta recta, R. Entonces, podríamos sustituir la primera componente en x y la segunda en y, para encontrar alguno de los valores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sustituyo entonces el valor de x acá y el valor de y acá. Y me va a quedar... Profe, ¿sí? perdón. Ahí si la recta paralela no tiene la misma pendiente. Exactamente, tiene la misma pendiente. Entonces, fíjense que si yo sustituyo x por menos 2 e y por 5, voy a obtener esto. Pero además tengo esta otra recta donde podría encontrar la pendiente. Y fíjense cómo hago para sacar la pendiente de esta recta. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Despejo y. Exactamente, la escribo en forma explícita. Y acá me quedaría 4i es igual. Este pasa para el segundo miembro y este también. Sería x más 3. Y después, si divido ambos miembros de esta igualdad en 4, me va a quedar un cuarto de x más 3 cuartos como ordenada al origen. Entonces sabemos que como dos rectas tienen la misma pendiente, tengo que sustituir acá. Y me quedaría 5 es igual. La pendiente de esta recta son iguales. M vale un cuarto por menos 2. Y acá estaría encontrando el valor de B. Entonces voy a trabajar. Me quedaría esto menos 2 cuartos. Y 2 cuartos es lo mismo que un medio. ¿Es así o no? Más B. Esto, aclaro, se hace negativo, por eso está acá. Me quedaría 1 por 2 es 2. 4 por 1 es 4. Y esto es un medio. 2 cuartos es un medio. Bueno, entonces me queda, ahí está, que B es igual a 5, y esto lo voy a pasar al otro término, entonces me queda 5 más un medio. O sea que B es igual, 5 por 2, 10, más 1 es 11 medios. Ese es el valor de B. Pero todavía no escribí la ecuación completa que me están pidiendo. Entonces, la ecuación sería Y es igual a M, que es la pendiente, que es un cuarto, por X más B, que acabo de calcularlo, que es 11 medios. Y esta sería entonces la ecuación de la recta que me están pidiendo, que tiene un punto conocido de la recta, un punto de paso que es el menos 2, 5, y además es paralela a esta otra recta, que fíjense que está en forma implícita, ¿sí? Porque están igualadas a 0. Lo que tengo que hacer para encontrar cuál es la pendiente cuando tengo ese tipo de ecuaciones, de la forma ax más b más c igual a 0, cuando tengo este tipo de ecuaciones, debería yo despejarlo y transformarlo en una ecuación explícita, donde esté despejado x. Y ahí encuentro la pendiente como coeficiente de x. ¿Vamos? ¿Está claro esto que voy trabajando ahora? O sea que me tengo que sentar a hacer muchos ejercicios para poder resolver. ¿Mm?
¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, sigo No entonces. Vamos a ver ahora, habíamos visto rectas, cómo se graficaban, cómo era la pendiente de una respecto a otra cuando eran paralelas, cómo era la pendiente de una respecto a otra cuando eran perpendiculares. Hemos visto cómo era el dominio, cómo era el rango de las funciones lineales. Me faltó decirles acá cómo era la función constante. Una función constante era de la forma y es igual a un número, ¿sí? Entonces siempre teníamos rectas paralelas al eje de las X. Si tengo esta función graficada, acá voy a tener que la función lineal puede estar acá, puede ser coincidente en el eje de las X, puede ser acá abajo. Bueno, este es B. Entonces, esta función, la función constante, nunca, ¿sí? Constante. En este caso, A es igual a 0. No aparece el término en X. Y decimos que nunca intersecta al eje de las X cuando este número es mayor o menor a 0. Si B es mayor que 0 o B es menor que 0, nunca va a intersectar con el eje de las X. Ahora, si B es igual a 0, estamos hablando de que intersecta en el eje de las X en infinitos puntos, porque en realidad representa esta función igual a 0, representa el eje de las X. Es el eje de las X, el eje de las abscisas, ¿sí? ¿Y dónde corta? ¿Cuál es el f de 0? Y el f de 0 va a ser en este valor. F de 0 va a ser en B. ¿Sí? Es donde intersecta el eje de las Y. Y decimos que el dominio es todos los reales y el rango va a ser solamente un único valor. El dominio de la función constante son todos los reales. O sea, para cualquier valor de X siempre va a estar definida la función. Ahora, el rango de la función constante siempre va a ser este valor B. Un conjunto formado por el único elemento B. No existe otro valor, ¿sí? Ese está nombrado hacia el pasar, pero para que tengan en claro cómo sería una función f de x igual a una constante real. Es una función constante. ¿Mm? Puede ser eso, repito, puede ser esa recta, puede estar por debajo de los valores negativos de y, o puede estar coincidente con el eje de las y. Eso para darles una repasada que tienen que sentarse a leer la teoría. ¿Mm? Bueno, vamos a ver la función cuadrática. La función cuadrática, ¿sí? Si yo pienso, representa gráficamente una parábola en el plano, ¿sí? La función lineal representaba geométricamente una recta en el plano. Y la función lineal, una parábola. Fíjense que la función tiene esta forma. F de x es igual a x cuadrado más bx más c. Pueden estar estos dos términos o no pueden estar, pero el que no puede faltar es el término cuadrático, porque acá el coeficiente a tiene que ser siempre distinto de c. O sea, a, b y c son números reales, tal que para que sea una función cuadrática, este coeficiente tiene que ser distinto de c. Aclaro que si no aparece un número acá adelante, el valor del coeficiente es 1. Por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado más 3. Esta es una función cuadrática. El coeficiente de a, que no aparece ese numerito, pero es 1. Entonces no es que es 0, es 1. Bien, esta sería entonces la ecuación de la función cuadrática. Acá dice con a, b, c números reales y siempre este coeficiente a distinto de 0. Habíamos dicho entonces que la representación gráfica de la función cuadrática siempre va a ser una parábola. Y el eje de la simetría de la función cuadrática siempre va a ser o el eje y o un eje paralelo al eje de las y. Porque puede ser que esté, acá dice, el eje de simetría puede ser o el eje y o el eje paralelo al eje de las ordenadas, al eje y. Siempre cuando te digan el eje de las ordenadas es el eje y. Bien, entonces, puedo expresar, ¿sí?,
y decir que A es el coeficiente del término cuadrático, B es el coeficiente del término lineal, y C es el término independiente. Es una ecuación conocida o parecida a lo que ustedes ya conocen de una expresión algebraica, ¿se acuerdan? De segundo grado, un polinomio de segundo grado, o también es parecido a lo que hemos visto a una ecuación de segundo grado, nada más que aparece esto en el primer miembro, f de x. F de x, que va a ser la función cuadrática. Bien. ¿Qué otra cosa es importantísimo que puedan saber? El dominio de las funciones cuadráticas siempre es todo el conjunto de los números reales. ¿Sí? El dominio de las funciones, cualquiera sea la función, siempre van a ser desde menos infinito hasta más infinito o el conjunto de los números reales. ¿Mm? Fíjense que habían estudiado en algún momento que la parábola que representa la función lineal podía abrir hacia arriba o hacia abajo. Cuando estamos estudiando función es así. Cuando no estamos estudiando función, yo puedo tener una parábola que abra hacia la derecha, otra que abra hacia la izquierda, o no coincidente con su vértice en el eje de las coordenadas, puede ser en cualquier lugar, pero esto no representa funciones, ¿sí? Nosotros solamente vamos a estudiar las parábolas que abren hacia arriba o las que abren hacia abajo. En este caso siempre su eje de simetría, se llama así porque es como si tuviese un espejo donde se refleja, ¿sí?, de forma, fíjense, simétrica ambas ramas de esta parábola. Por eso se le llama eje de simetría. Los ejes de simetría siempre van a ser o coincidentes con el eje de las y o paralelos. En estos dos ejemplos que aparece acá en la gráfica van a ser ejes el eje de simetría es paralelo al eje y, al eje de las ordenadas. El vértice, que sería su punto mínimo, que en este caso, y su punto máximo, ese vértice, que tiene coordenadas HK, que ya vamos a ver cómo se calcula H, cómo se calcula K, ¿sí?, va a ser muy significativo porque el rango de la función, ¿sí?, para este caso de parábolas que abren hacia arriba, va desde H hacia infinito, ¿sí? O sea que el rango va a ser el intervalo, ¿sí?, desde K a infinito, no es H. Desde K, que es la ordenada del vértice, a infinito. Y cuando la parábola abre hacia abajo, nosotros tenemos, el dominio va a ser el mismo, de la función va a ser todos los reales, y el rango, fíjense que va a ser desde menos infinito hasta este valor que es K. Esto es muy importante que lo aprendan a este tema, ¿sí? Y en este caso nosotros tenemos un coeficiente A, si yo tengo la ecuación f de x es igual a x cuadrado más bx más c, voy a tener ese coeficiente A, me estaba indicando si era positivo, o sea mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si ese coeficiente del término cuadrático es negativo, significa que la parábola abre hacia abajo. Ya vamos a ver diferentes ecuaciones cómo se va dando, ¿sí? ¿Qué más se puede encontrar? Nosotros tenemos, ¿sí?, la intersección de la parábola con el eje de las y. Fíjense que se lo puede, el f de 0 siempre va a ser este término independiente, cuando la ecuación está completa, obviamente. El término independiente siempre va a ser este punto, ¿sí?, de coordenadas 0, C, en donde la gráfica de la función intersecta el eje de las y. Ese es el punto C. En este caso, es igual, considerado igual para las parábolas que abren para abajo. ¿Sí? O sea que el punto, el término independiente, siempre me va a indicar el f de 0 de la función. ¿Dónde va a cortar, ¿sí?, el eje de las y esa gráfica? ¿Qué otra cosa? La intersección con el eje de las x, o sea, los ceros, se la encontraba, fíjense, hay veces que intersecta, hay veces que no, que ya vamos a ver algunos casos, se encontraba con las raíces de la ecuación, con Bhaskara, que ustedes ya conocen. Nosotros tenemos la ecuación de la parábola, y vamos a encontrar los ceros igualando la función a 0, y vamos a considerar la raíz.
puede que haya una raíz, o sea que significa que la parábola toque en un único punto al eje de las abscisas, puede que haya dos raíces, que es este caso, cuando el discriminante era mayor que 0, o puede que no haya ninguna raíz porque la parábola está o por encima del eje de las X o se abre hacia abajo por debajo del eje de las X. Ya vamos a ver todos los posibles casos que se pueden dar. Siempre va a ser, primero crece y después decrece. Fíjense en este caso, en esta segunda, en este segundo, es desde menos infinito hasta el valor de h va a ir creciendo. Y desde h a menos infinito decrece la función. Y si yo observo esta, desde menos infinito hasta h, decrece y después crece. Eso es lo que me está diciendo acá. Me dice, crece desde h a infinito y decrece desde menos infinito hasta h. Y después crece desde menos infinito hasta h y decrece desde h hasta infinito. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Las cosas importantes. Bueno, entonces ya está, cóncava hacia arriba es esta, se llama abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba, y en este segundo caso, el primero es cóncava hacia arriba o abre hacia arriba, y en el segundo caso es cóncava hacia abajo y abre hacia abajo. Todo lo que está ahí en la teoría. Y los ceros, era lo que les decía, si yo tenía esta ecuación, la función, fíjense, f de x es igual a x cuadrado más bx más c, ¿sí? Y yo quiero encontrar los ceros, tengo que igualar la función a 0. Entonces voy a obtener una ecuación de segundo grado, que es esta. Si yo tenía el discriminante, ya lo habíamos visto. El discriminante, ¿sí?, es mayor que 0, teníamos una parábola, que podía ser esta o podía ser esta, pero yo estaba segura que cortaba, ¿sí?, en 2 puntos al eje de las X, o al eje de las abscisas. Son 2 raíces reales distintas. 2 raíces reales distintas. X1 es distinto a X2. En este caso teníamos que el discriminante es igual a 0. Y tenemos que hay una única raíz real. O sea que la parábola toca en un único punto al eje de las abscisas, al eje de las X. Y acá decíamos, ya vamos a ver cómo se calcula el vértice. Y en este caso tenemos que el discriminante de Bhaskara, si nosotros resolvemos esta ecuación, con menos b más menos toda la historia, raíz cuadrada de b cuadrado sobre menos 4ac sobre 2a, bueno, esa ecuación, si yo el discriminante que obtenía era igual a, menor que 0, ¿sí? Fíjense que gráficamente o geométricamente la parábola nunca intersecta con el eje de las X. Entonces decimos que no tiene raíces reales. Por arriba o por abajo, de las parábolas que van por arriba o por debajo, pero que no tocan nunca al eje de las X, decimos que el discriminante de la ecuación esta va a ser menor que 0. O sea que no va a tener raíces reales. ¿Sí? Ya lo habíamos visto, o sea qué importante que era poder manejar ecuaciones y que lo pueden entender. Y estos son los ceros, para encontrar los ceros, las posibilidades que se pueden presentar. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, esto lo voy a explicar más sencillo. Lo único que dice que el vértice HK, ¿sí?, es un punto mínimo o máximo de la función. En este caso, si es cóncava hacia arriba o si abre para arriba la función, decimos que va a tener un mínimo, que es este. El punto B va a ser el mínimo que se da en X igual a H e Y igual a K. Ahora, ¿cómo encuentro H y cómo encuentro K? H lo voy a encontrar de esta forma. H es igual a menos B sobre 2A. Porque yo en realidad la ecuación esta de la forma F, lo voy a poner I, es igual a X cuadrado más BX más C, la puedo pasar, en este caso, fíjense, está así de esta forma desarrollada, pero yo la puedo pasar a la forma canónica de la ecuación, donde I es igual a A por X menos H al cuadrado más K. Esta es la ecuación, sí la deben haber escuchado alguna vez, la ecuación canónica. Es una ecuación donde yo puedo observar con claridad cuáles son los elementos o las coordenadas del vértice. H es la abscisa del vértice, K es la ordenada del vértice.
¿sí? Ese valor A, si es positivo, va a abrir para arriba la parábola, y si es negativo, va a abrir hacia abajo. Esto es lo que me está diciendo. Dada la ecuación, la función cuadrática de la forma explícita, y es igual a x cuadrado más bx más c, para graficarla es conveniente escribirla en la forma canónica. La forma canónica tiene esta forma, y es igual a A por el cuadrado de x menos h más k, donde B es el vértice de la parábola de coordenadas HK, ¿sí? Que está representado acá. Va a ser un mínimo o un máximo. La abscisa, ¿sí? Acá está puesto así, pero yo lo enseño así. La abscisa, o sea, H, la abscisa del vértice, se la calcula menos B sobre 2A. ¿Y la ordenada? Esta sería la ordenada, la segunda componente de ese par ordenado. ¿Cómo se calcula? ¿Se acuerdan? Acá dice una forma, pero es difícil que se acuerden de esto. Dice K es igual a A por H al cuadrado, más B por H más C. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo? 4 por A No, por C. hay una forma más sencilla para acordarse. Dice que H va a ser el valor de la función, perdón, K va a ser el valor de la función para H. El valor de K va a ser el valor que encuentre de la función cuando X es igual a H. Es una forma más sencilla de hacer esto. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Y los ejes de simetría siempre van a ser, fíjense, van a ser rectas verticales, X igual al valor de H. El valor de H, en este caso, sería menos B sobre 2A. Y bueno, acá que me dice, habla de los puntos mínimos. Si A es mayor que 0, o sea, si el coeficiente del término cuadrático es positivo, decimos que en el vértice HK es un punto mínimo de la gráfica de la función. Y si eso es lo que les dice, los mínimos y los máximos. Y si este coeficiente es menor que 0, o sea, un número negativo, el coeficiente del término cuadrático, decimos que el vértice es un punto máximo. Ya les había nombrado cuándo es un punto mínimo y cuándo es un punto máximo. Esto es mucha teoría, pero se tienen que ir acordando, ya lo vamos haciendo. ¿Sí? En este caso vamos a hacer el ejercicio número 18. Me dice que dadas las funciones, dadas las siguientes funciones, me pide dominio las intersecciones con los ejes coordenados, las coordenadas del vértice. Este es un valor máximo o mínimo, que lo expresa en forma canónica la ecuación del eje de simetría, la gráfica, el rango y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Me pide un montonazo, así que lo vamos a hacer. Vamos a hacer el apartado E. Bueno, esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que hago, ¿sí?, es agarrar, expresar esta ecuación de la forma canónica. Y es igual a por x menos h al cuadrado más k. ¿Sí? O sea, pasarla a esta ecuación, que está en forma explícita, a la forma canónica, que tiene esta forma. ¿Por qué la quiero pasar? Porque yo necesito encontrar h y k para poder encontrar o graficar el vértice de la función. Entonces, ¿cómo habíamos dicho que se calculaba h? Menos B Ajá, sobre 2 por A. menos b sobre 2a. Entonces, decimos que h es igual a menos b, en este caso b vale 2, que es el coeficiente del término lineal. Entonces, menos 2 sobre 2 por a. En este caso, a vale menos 1. Entonces, ¿cuánto sería el valor de h? Menos por menos se hace más. 2 dividido en 2 es 1. Ya tengo entonces el valor de la abscisa del vértice. ¿Sí? El vértice tiene la forma HK. ¿Cómo hago para calcular K? Y bueno, tengo que encontrar la función para el valor de H. O sea que la función, que es esta, f de x es igual a y. Debería yo, perdón, esta, que es lo mismo, debería yo sustituir donde dice x por el valor 1. Entonces me quedaría menos 1 al cuadrado, más 2 por x, que equivale a 1, más 3. Y ahí estoy encontrando el valor de k.
Entonces, K sería menos 1 al cuadrado, o sea, en realidad es menos 1, es menos 1 al cuadrado. En este caso sería menos 1. Más 2 por 1, que es 2. Y más 3 sería 5 menos 1, es 4. O sea que estoy segura de que el vértice vale el valor de H, que es 1, y el valor de K, que es 4. ¿Vamos? Bueno, ya tengo el vértice. El dominio siempre va a ser, acá voy a poner el dominio de la función, va a ser todo lo real. O sea que cuando vean una función cuadrática y la lineal, el dominio son todos los reales. Puede tomar cualquier valor de X para los cuales siempre va a estar definido el valor de Y, la función. Vamos a ver la intersección con los ejes. ¿Cómo se calculaba la intersección con los ejes? Habíamos dicho que intersecta con el eje de la Y, se llamaba el F de 0. ¿Sí? La intersección con el eje de la Y es el F de 0. Y el F de 0 era igual, ¿sí?, siempre al término independiente. En las funciones cuadráticas siempre es el término independiente. Al igual que en la función lineal, que el F de 0 era el término independiente, en la función cuadrática también. O sea que acá encontré el F de 0. Bien, la intersección con el eje de las X. Hay que aplicar Pascal. Exactamente. Sería los ceros. ¿Cómo voy a encontrar? Y bueno, lo que hago es considerar la ecuación cuadrada, o sea, en realidad es igualar la función a 0. Igualo la función a 0, es esto. ¿Sí? Y vamos a ver con Pascal. Sería menos b, que sería menos 2, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por a y por c. Menos por menos se hace más. 4 por 3 es 2. ¿Sí? Sobre 2 por a. Y a vale menos 1. ¿Sí? Entonces me quedaría esto, fíjense, raíz cuadrada de 4 más 2 es 16, o sea que la raíz cuadrada de 16 es 4. Me va a quedar menos 2 más menos 4 sobre menos 2. Entonces ahí voy a tener dos ceros de la función. Serían menos 2 más 4 es 2. 2 dividido en menos 2 tengo el primer cero es menos 1. Y el otro sería menos 2 menos 4 es menos 6. Dividido en menos 2 es 3. O sea que los ceros tengo. Estos son los ceros. En X igual a menos 1 y en X o X igual a 3. O sea que ya encontré el vértice. Como ya encontré el vértice, automáticamente la puedo escribir en la forma canónica, que es lo que me están pidiendo acá, que la escriba en la forma canónica. La voy a escribir. Y es igual a A, que vale menos 1, por X menos H, que H vale 1, al cuadrado, más el valor de K. K no cambia de signo, no aclaro que el que tomo de acá, el valor de H sí va a cambiar de signo acá, ¿sí? El valor de K no cambia de signo. Entonces ahí escribí, y acá puedo sacar el menos 1 y escribir menos. Ahí está escrito en forma canónica. O sea que ya hemos escrito en forma canónica. Las coordenadas del vértice ya lo hemos encontrado. El valor máximo, ya lo vamos a ver. El valor máximo de la función, ¿sí?, es siempre el valor máximo de la función es K. ¿Sí? Cuando hablo de la función es las segundas componentes. El valor máximo en este caso es 4. Es Y igual a 4. ¿Mm? Que es el valor de K. Después, ¿qué más? La ecuación de los ejes de simetría. Bueno, primero vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Sabemos que, yo voy a copiar esto. En este caso, sabemos que tenemos, yo voy a borrar todo esto. El vértice es 1, 4. Ya lo hemos calculado, están anteriormente. 1, 4. Vértice. Esto lo hemos calculado. Los ceros sería en X igual a menos 1 o
x igual a 3, son los ceros de la función. El f de 0 ya dijimos que es 3. Tenemos un máximo, un mínimo, ya lo vamos a observar. Entonces vamos a ir haciendo la gráfica. Voy a tener entonces. Ahí está. Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Lo primero que tengo que hacer es ubicar el vértice de la función. ¿Sí? O sea, de la parábola que representa la función. En este caso sería 1, 2, 3, 4. Este es el punto donde va a estar el vértice de la función. ¿Sí? ¿Va a abrir para arriba o para abajo? ¿Va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo esta función? Hacia arriba. Va hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, Y su bien. pendiente es negativa. No se llama pendiente, sino esta. Su apertura es negativa. ¿Sí? Sí, esa apertura. Este coeficiente del término cuadrático, si es negativo, va a abrir para abajo. O sea que yo sé que abre así. Ahora, no estoy haciendo bien haciendo esto. No lo estoy haciendo bien. Lo que tengo que hacer es identificar o marcar en el eje de las abscisas los ceros. Los ceros serían en menos 1 es un 0. Fíjense que está acá, ya lo hemos calculado. Y en x igual a 3. 2, 3. El otro 0. O sea que tengo este punto y este punto que es un 0. Pero también tengo, fíjense, el f de 0, que es el término independiente de la ecuación, que es 3. Ojo que no es k, ¿no? Aclaro. Cuando tengo la ecuación en forma explícita, el término independiente es el f de 0. Pero cuando tengo la ecuación escrita en forma canónica, ojo, porque este valorcito que está ahí colgado, k, que es k, no es el f de 0. Fíjense que acá k vale 4 y acá este término independiente vale 3. Entonces, no se confundan con eso. Tengo los ceros, tengo el f de 0 que es 3. Que yo tendría una simetría, ¿sí? Porque sé que el eje de simetría siempre va a ser x igual a h. H vale 1. ¿Sí? Entonces, el eje de simetría, lo voy a poner acá. Acá está. La ecuación del eje de simetría es x igual al valor de h. En este caso, h vale 1. O sea que habíamos visto que las rectas horizontales era y igual a un número. Y las rectas verticales van a ser x igual a un número. Entonces acá lo voy a hacer como línea de punto. Que sería el eje de simetría. Bien, estábamos diciendo entonces que habíamos encontrado todos estos puntos. Por la simetría. ¿Sí? Este y este. Entonces ya estoy en condiciones de marcar o graficar. Ustedes lo van a hacer lindo, por supuesto. Como esto no me sirve mucho, esta es una rama de la parábola, esta es la otra rama de la parábola. ¿Sí? El dominio entonces sería todos los reales, las intersecciones con los ejes coordenados, sería el f de 0, la intersección con el eje de las y, los ceros, la intersección con el eje de las x, o el eje de las abscisas. Hemos puesto las coordenadas del vértice, dijimos que los mínimos y los máximos de la función siempre van a estar en el valor de k. En este caso el valor de k es 4. ¿Sí? Entonces decimos que ese es el máximo de la función. Este es el máximo que alcanza la función, es 4. Después, la ecuación del eje de simetría, que siempre es x igual a h, en este caso h vale 1. El rango de la función sería ¿cuál? ¿Cuál sería el rango de la función? De menos infinito acá. Ajá, o sea que el rango, cuando yo hablo del dominio, tengo que mirar el eje de las x. Cuando hablo del rango, tengo que mirar el eje de las y. Entonces, ¿para qué valores hay x de y? Y bueno, si vengo desde menos infinito hasta 4, siempre va a haber una correspondencia con respecto al eje de las abscisas. Entonces, el rango va a ser desde menos infinito hasta el valor de k, que en este caso es 4. Incluido el 4, porque existe, para y igual a 4 existe este valor, que sería x igual a 1. Entonces el rango. Y los intervalos de crecimiento, si vengo al eje de las x, tengo que mirar el eje de las x cuando quiero marcar intervalos de crecimiento o decrecimiento,
miro el eje de las X. En el eje de las X, fíjense que la función va a ser, le va a corresponder un valor negativo de Y. Entonces, y después me voy acercando, va a ser un lugar, va a ser un valor distinto, un valor mayor al anterior. Entonces, desde menos infinito hasta 1, la función va a crecer. Desde menos infinito hasta 1, la función crece. Y desde 1 a infinito, la función decrece. F decrece. ¿Sí? O sea que el comportamiento de la gráfica de la función para una función cuadrática va a ser, si la parábola es cóncava hacia abajo, primero va a crecer y después va a decrecer. En el caso que fuese una parábola hacia arriba, vamos a decir que acá hay un número, no sé, un número h, digo que cuando las parábolas o las funciones tienen ese coeficiente positivo, no negativo como en este caso, va a decrecer hasta el valor de h y después va a crecer desde menos infinito hasta h y después va a crecer. Desde h a infinito va a crecer, se va hacia arriba. ¿Mm? Bueno, esto sale con la práctica, hay que hacer muchos ejercicios. O sea que cuando yo tengo una función cuadrática, voy de cabeza directamente a encontrar cuál es h y cuál es k. Expreso la función en forma canónica y después empiezo a sacar los elementos. ¿Cuál es el f de 0? ¿Cuál es el 0 de la función? ¿Cómo sería la ecuación del eje de simetría? ¿Cómo sería el rango? Con la gráfica puedo determinar el rango. Lo puedo aprender de memoria, pero acá lo estoy viendo. El rango, fíjense que yo lo explico de esta manera. El rango, si yo tengo un sol para la derecha o para la izquierda, va a ser, ¿sí?, la gráfica de la función, fíjense, una sombra por donde yo la mire sobre el eje de las Y. Si yo tengo un sol acá, ese sol, esta parte de la gráfica se va a proyectar sobre el eje de las Y. Entonces yo, una forma mnemotécnica, claro, de acordarme cuál es el rango, acá no hay problema, pero cuando empiecen otro tipo de funciones, van a ver que van a tener que escribir un rango a partir de la gráfica de la función y tratar de ver cuáles son los valores que se proyectan de la gráfica sobre el eje de las Y. Eso lo van a hacer muchísimos gráficos cuando hagan análisis matemático 1, cuando hagan análisis matemático 2. Por ahora les tiro esta data, que es como una forma mnemotécnica de acordarme cuál sería el rango. ¿Vamos? Bueno, vamos a hacer entonces, ya se me cierra esto. Vamos a hacer un ejercicio Disculpe, más. no se olvide de pasar No. la clave de asistencia. Sí, eso estoy por darle. A ver, se me cerró esto. Open. Ya les digo la clave porque la había copiado. ¿A dónde estaba? Habíamos quedado acá. No, me quedó otra cosa en el portapapeles. Asistencia. Ah. ¿Se ve la asistencia? Sí, Pongo profe. el chat. Vayan poniendo la asistencia si vamos viendo otros ejercicios. La N, la F, la G, la X, la B corta y la C. No hay números hoy. N, F, G, X, B corta y C. ¿Mm? Por favor, se ponen todos, después no tengo que estar horas poniéndole la asistencia, porque están durmiendo la siesta. Bueno, algunos, no todos. Bueno, vamos a hacer, a ver, que me pasé el ejercicio que quería hacer. El 20. El F. Hice el F y no el E. Hice el F y no el... O sea, hace rato había marcado que iba a ser el E y el F. Hice primero el F. Y ahora voy a hacer el anterior, el E.
Bueno, me dice que define el dominio de esta función. Dice que la función es y igual a x cuadrado más 6x menos 7. El dominio ya sabemos que son todos los reales. ¿Mm? La intersección con los ejes coordenados. En este caso tengo que f de 0, ¿cuánto va a ser f de 0? Menos 7. Exactamente, menos 7. ¿Y los ceros? Voy a ver el discriminante. ¿Cuánto vale eso? Yo considero ahora la ecuación esta, x cuadrado más 6x menos 7 igual a 0, que era para encontrar los ceros de la función, tenía que igualar a 0 la función. Entonces, el discriminante, ¿cómo era el discriminante? B cuadrado menos 4AC. ¿Cuánto sería entonces? B cuadrado es 36 por 6, 36. ¿Sí? Menos 4A por C. ¿Cuánto sería? 28. Sería 4 por 1 es 4. Por este menos, o sea, menos 4 es menos 4 por ahí, por menos con menos se hace positivo y me da 28. ¿Sí? O sea que el discriminante va a ser mayor que 0. O sea que voy a tener dos ceros. Voy a tener dos ceros de la función. Cuando el discriminante es mayor que 0, voy a tener dos ceros de la función. Bueno, ¿cuánto sería entonces? 8. Este es, vamos a calcular. Menos b sería en este caso menos 6. Más menos. La raíz cuadrada de esto es 84. Acá lo voy a poner el numerito. La raíz cuadrada de 84. 84. ¿Así no? 26. Profe, ahí sería 28, ¿no? 26. 26. Ah, con razón. Me parecía. 28. Y sería entonces 36 más 28. Es 64. ¿Y la raíz cuadrada de 64 cuánto es? 8. Es 8. Acá lo voy a poner directamente el número 8. Y dividido en 2 sobre A. En este caso A vale 1, o sea que es 2. Tengo los dos ceros. Menos 6 más 8 es 2. Dividido en 2 es de 1. O sea que acá tengo un 0. Entonces x es igual a 1, es un 0. O el otro 0 que sería menos 6 menos 8 es menos 14. Dividido en 2 es menos 7. X es igual, vamos a poner esto por acá. ¿Estamos ahí de acuerdo o no? Sí, profe. Bueno, son los dos ceros que tiene la función. Tiene el f de 0, ¿sí? Sabemos que los ceros es donde intersecta la gráfica de la parábola con el eje de las x. El f de 0 es donde intersecta la parábola con el eje de las y. Dice, las coordenadas del vértice. Habíamos visto que el vértice HK se calculaba con h menos b sobre 2a. ¿Cuánto sería entonces acá? Menos b sería menos 6, porque b es el coeficiente del término lineal, sobre 2 por a. Y a vale 1, o sea que 2 por 1 es 2. O sea que h vale menos 3. ¿Mm? Profe, ¿no sería 6? Ah, no, está bien, está bien. Que sería menos b, que el valor de b es 6. ¿Sí? Que lo puse acá. Menos 6. Y después 2 por a vale 1, o sea que sería 2 en el denominador. Bien, o sea que h vale menos 3. ¿Cuánto vale k? Habíamos dicho que es la función para el valor de h, que vale menos 3. O sea que tengo que sustituir acá en x el valor menos 3. Sería menos 3 al cuadrado más 6 por x, que vale menos 3. Menos 7. ¿Cuánto sería entonces el valor de k? Sería 9 menos 18 menos 7. A ver si ustedes lo calculan. 9 menos 18 menos 7. Ya estoy con la cabeza. 16. Menos 18 menos... Menos 16.
Menos 16, profe. Menos 16. Así es. O sea que el valor de K es menos 16. O sea que ya encontré el vértice. El vértice tiene coordenadas, el valor de H que vale menos 3, que lo acabo de encontrar, y el valor de K que vale menos 16. O sea que sabemos que esta función abre hacia arriba, es cóncava hacia arriba. ¿Va a tener un mínimo o un máximo? Mínimo. Un mínimo. ¿Cuál va a ser el mínimo de la función? Los máximos o los Menos mínimos. 16. Exactamente. Los máximos o mínimos siempre va a ser el valor de K. En la función cuadrática, los máximos o los mínimos siempre son el valor de K. Una función cuadrática va a tener un único máximo o un único mínimo, ¿sí? Pero siempre va a ser el valor de K. Bien, entonces ya tenemos cómo es la forma canónica de esta función, que es cóncava hacia arriba. Tengo. Y es, acá vamos a poner con otro color. Y es igual al valor de A, que es 1, por X menos H. Menos 3 se hace más 3 al cuadrado, más el valor de K, que en este caso K vale menos 16. ¿Sí? Ya la tengo entonces en la forma canónica de la función. El eje de simetría siempre va a ser X igual al valor de H. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, para este caso, el eje de simetría va a ser X igual al valor de H, que vale menos 3. ¿Mm? El rango. ¿Cómo será el rango? Y bueno, vamos a graficar y ya se van a dar cuenta. Tengo. Voy a hacer uno, voy a copiar acá para borrar todo esto. Bueno, ponemos entonces eje de las abscisas, eje de las órdenes. Perdón, abscisa a la horizontal, ordenada a la vertical. Puesto al revés, me dije al revés. Bueno, entonces sería el vértice menos 3, acá, de X, menos 16. Vamos a tomar que esta es la unidad en el eje de las abscisas, menos 1, menos 2, menos 3. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bueno, y necesito, pero ya vamos a correr un poquito más hacia... Porque no voy a tener para poder graficar. Bueno, y tenemos que la unidad en la mitad, o sea que acá queda 2, 4, 6, lo hago así para que quede, pueda graficar 2, 4, 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Menos 16 está acá. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahí está. Bueno, o sea que tengo el vértice de esta parábola en menos 3, menos 16. Está acá. Sé que abre hacia arriba. Entonces debería graficar, si abre para arriba, dónde están ubicados los ceros y el f de 0. ¿Sí? Entonces sabemos que los ceros están en x igual a 1, es acá, y en x igual a menos 7. Menos 7 estaba acá, sería menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Que el eje de simetría está en x igual a menos 3. O sea que voy a graficar acá x igual a menos 3. Sería este el eje de simetría. Siempre se pone en línea de punto. Esto no tengo para graficar línea de punto. Pero bueno, estoy intentando hacer algo más o menos simétrico. O sea que tengo los ceros, que son x igual a 1, x igual a menos 7. El f de 0, que no lo marqué acá, que es menos 7. Sería menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Menos 7 está acá. Menos 7, o sea que la parábola pasa por ahí. Un punto simétrico sería este.
¿Lo ven? Que es simétrico, o sea, a partir del eje de simetría son 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda. Entonces ya estoy en condiciones de graficar esta parábola. ¿Sí? Obviamente que ustedes con lápiz es más fácil hacer. Bueno, esta llama la vamos a dibujar mejor. Bueno, intenté hacerlo más lindo. Aclaro que no me van a hacer el gráfico este, porque así lo hacen, miren. Acá está el vértice, entonces la parábola es así. Esto no es una función cuadrática. Aclaro que esta es una función de valor absoluto que ya la van a ver después. No me pueden hacer esto. Traten de hacer esto así. Lo hacen bien. Encontrando el vértice en los ceros, el f de 0 ya pueden armar la simetría. Ahora, si fuese una parábola que abre, supongamos para arriba, van a tener como elemento solamente el 0. Y seguramente el f de 0. Bueno, acá no me sale bien el gráfico, está por acá el f de 0, que es donde intersecta la gráfica de la función con el eje de allí. Entonces, para poder encontrar el otro punto o la simetría, van a tener que armar sí o sí una tabla de valores. ¿Sí? Sí o sí una tableta de valores. Bueno, entonces ya tengo todos los elementos. Tengo el vértice, tengo el f de 0, tengo los ceros marcados, tengo en forma canónica la ecuación, tengo la ecuación del eje de simetría, y me está faltando el rango, ya está la gráfica, el rango y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Cuál sería entonces el rango de esta función? De menos 16 a infinito. Desde menos, escuchen, desde menos 16 hacia infinito. O sea que es este intervalo cerrado en menos 16 a infinito. Para todos esos valores siempre está definido un i. ¿Sí? Es donde ocupa la gráfica de la función el eje de las y. Y me faltarían los intervalos de crecimiento. Cuando yo miro el intervalo de crecimiento tengo que decirlo en términos de los valores de x. ¿Sí? De los valores de x. Acá lo vamos a poner. Entonces, desde menos, si yo tengo desde menos infinito hasta el valor de h, que vale menos 3, desde menos infinito hasta menos 3, yo sé que la función crece o decrece. Desde menos infinito hasta menos 3. Decrece. Decrece, exactamente. Decrece. Y desde h, que es menos 3, a infinito, ¿cómo es la función? Creciente. Es creciente. O sea que siempre va a tener este comportamiento. Cuando la función, ¿sí?, cuadrática representa una parábola que es cóncava hacia arriba, decimos que va a decrecer desde menos infinito hasta el valor de h y va a crecer desde el valor de h hasta infinito. En el caso que vimos recién, es todo lo contrario. Acá estaba la gráfica. Si la función, ¿sí?, representa una parábola que es cóncava hacia abajo, va a crecer desde menos infinito hasta h y va a crecer desde h hasta infinito. Perdón, va a crecer desde menos infinito hasta h, que en este caso era 1, y va a decrecer de h a infinito. A diferencia de este otro ejercicio. Bueno, entonces hemos hecho, esto se llama análisis de una función. Por supuesto que después ven otros conceptos como el concepto de las derivadas, etcétera, del límite, la continuidad de la función, pero este es como el análisis de la función inicial, cómo es la función, cuál es su comportamiento, si crece, decrece, cuál es el rango, cuál es el dominio de la función, etc. Está fácil en la función lineal y en la función cuadrática. Cuando aparecen otras funciones, se plantean otros interrogantes, que es lo que vamos a ver mañana de la función racional. ¿Qué más me falta darle? Varios ejercicios, porque esto no se da de un día para el otro. Yo les dejé estos dos. ¿Sí? Me falta, a ver, ya vamos a poner la pausa, dejo de compartir.